sobre todo felicitarlos por el aguante, pero bueno, después de, sobre todo ahorita la plática del doctor de Salvador Chávez, bueno, me facilitó las cosas, sobre todo por fotografías y varias cosas, ¿verdad? Que te felicito realmente, ¿verdad? Por esa sinceridad que tienes. Y quiero hablarles algo acerca de cómo nació este sueño, pero no es, esto refleja mucho el trabajo de equipo, el trabajo, ¿verdad? De soñar, de tratar de cambiar, y sobre todo quiero hacer algunas reflexiones sobre, pues no sé, lo vivido. Realmente es un gusto ver todo así, como después de estar algún tiempo no tan en contacto, sobre todo con lo que pues se hizo hasta cuando tuve que dejar de estar en este hospital, pero después cómo ha crecido, y realmente los felicito a todo, la continuidad y lo diverso que muestra este hospital de nefrología, que va muy de la mano y está creciendo. Y algo que, doctor Cooper, vamos a hacer también énfasis en eso, lo que él expresaba en una de las cartas que le envió directamente a General Borrego Estrada en aquel tiempo. Vamos viendo también las fechas, diciéndole, ¿verdad? Por favor, abre la residencia aquí, apoya la residencia aquí, en especial en el Hospital de Especialidades. Desafortunadamente en la carta no le encuentro que él envió directamente a General Borrego, diciéndole que iba a ser uno de los mejores programas de nefrología del país, ante la resistencia que había de la Jefatura de Enseñanza e Investigación con Alberto Lichis, que pues no sé por qué siempre ha sido muchos celos con Guadalajara, y pues no es para menos, vean lo que ha pasado. Entonces esto, ¿verdad?, les da una idea, ¿verdad?, que pues era contra toda contradicción. Él fue el que generó esa carta, y ¿qué creen? A la semana de esa carta, la residencia estaba aprobada. Eso fue en el 96, 97, la primera generación. Entonces esto viene, ¿verdad?, mucho de la mano de lo que hemos estado tratando de hacer y de soñar. ¿La de abajo? Ok, perdón. Entonces esto es lo que mencionaba el doctor Salvador Chávez de Serra. No lo quiero repetir mucho, pero es el primer servicio de nefrología en el Hospital Especial en aquel tiempo era especialidades, lo que es el actual Hospital Ayala. Y es una reseña del primer trasplante que se hizo, gran argüende. ¿Por qué? Porque quien es el paciente aquí muchos de ustedes lo conocieron, a José Pantoja, le poníamos varios de nosotros catéteres rígidos. ¿Cómo sobrevivió? No lo sé. Era un paciente, ¿verdad?, que era monorreno, un riñón atrófico, y aquí está con su hermana Marta, el primer trasplante. Le poníamos catéteres rígidos. Yo todavía me aterra, pero pues es lo que había, es lo que teníamos. Entonces, vean ustedes, a mí no me tocó, no sé, a lo mejor que se iba tenía un restaurante, como una cantina, y así lo veían y era lo que a él le gustaba. Y él vivió, fue quizás de los más longevos a nivel nacional, 42 años. HLA Identical Match, y miren, no se equivocó. ¿Y qué creen? Positivo a virus de hepatitis C, porque en aquel tiempo no teníamos eritropoyetina, y como la medicina se repite una y otra vez. Vino la prueba de hepatitis C, y hicimos un mensaje más de en aquel tiempo, cerca de 200 trasplantes junto con la doctora Ana María Contreras, y bingo, positivo. Todos los de esa generación, y déjenme decirle que hay un buen número de estos casos. Entonces, es el primer servicio de nefrología. Y vean ustedes cómo se estaba, y lo que decía el doctor Salvador Chávez, vean el personal de la época. Vean ustedes los quirófanos ahí en el Hospital Ayala, y vean ustedes la ambulancia. Y para su información, ¿verdad?, quienes conocen la 45, ese rumbo, era la calle de San Felipe. ¿Qué creen? Ahí donde se ponían los cirujanos, el doctor Víctor Gómez Ibarra, Heriberto González, junto con la gente de quirófanos, a partir a los perros, no da risa nomás de pensarlo, 2, 3 perritos, y practicando con ellos antes de hacer el primer trasplante. Es una cosa, digo, pero así se hace, como decía el doctor Salvador Chávez, así es como se hace la medicina, vean ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En aquel tiempo, va también comentando, pues se empezó a tratar de organizar servicios ya con la experiencia que había en Ciudad de México, el doctor Gilberto Hernández, todos los pioneros. Empezar a ver ya, organizar hospitalización. Había hemodiálisis, como se decía, con las máquinas RCP. Había diálisis peritoneal, pero en catéteres rígidos, y que en frascos. No conocíamos ni siquiera los sistemas de desconexión. Evidentemente había consulta externa. Trasplante renal, tan solo 1 o 2 casos, y se empezaba a ver los esbozos, ¿verdad?, empezar a hacer, no sé, una clínica de nefrología. Y vean ustedes, en el 86 se trató ya, el grupo ya está establecido aquí en el hospital, aquí en especialidades, de empezar a implementar ya actividades académicas, pero con residentes de medicina interna. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
pues empezamos a enamorar a mucha gente de medicina interna, pero era siempre la clásica pregunta: ¿cuándo? Yo, doctor, me gustaría hacer nefrología. No había residencia. Entre ellos, ¿cómo se llama? El doctor Ernesto Echegaray quería hacer nefro, el doctor Duncan, etcétera. Infinidad de gente que estábamos ya a través del trabajo y de ver el desempeño con los pacientes, estaban extremadamente interesados en nefrología, pero que tenían que irse a Ciudad de México y definitivamente muchos no lo aceptaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 87 se hizo, como decía el doctor Salvador Chávez, el primer trasplante de cadáver. Un día del médico, un 23 de octubre, todo el mundo celebrando. Se empezó el trasplante a la medianoche. Gente tomada, llena de licor, entre ellos me acuerdo muy bien el doctor Florencio Gutiérrez, aquí en quirófanos, etcétera. Muchos de ellos, ahí en Culiacán, el doctor, ¿cómo se llama el urólogo? Él, llegaron tomados. Entonces ahí fue un trasplante de un donante cadavérico que tuvimos que ir a la Fiscalía del Estado. Casi el fiscal casi nos mete a la cárcel, al delegado. Aquí lo decíamos, en aquel tiempo no había ni siquiera ley general de salud, y menos la situación de donación. Se hizo el doctor Víctor Gómez Ibarra y el doctor Heriberto González una lumbotomía tipo donante vivo, para un solo riñón. Hicimos soluciones, lo que aprendimos en el Centro Médico Nacional, en la residencia Soluciones Heladas Harman, como decían aquí, las soluciones hechizas aquí de especialidades, heparina, furosemide, KCL y regitina, que nos habían regalado para bloquear las terminaciones. Entonces, ¿qué creen? Funcionó. No teníamos ciclosporina. El doctor Duncan, pobre, se aventó, casi todavía me odia, pobrecito, casi una semana allá afuera cuidando la terapia, aquí en Coronarios, en la terapia 13, en aislado, cuidando al paciente. Un paciente de la Comisión Federal, ¿y qué creen? Funcionó. Pese a no tener ciclosporina, pudimos extender la subida arriba de un año y nos fue bien. Entonces, la otra situación que empezó junto con esto, ya en el 93 se siguió trabajando, y en el 93 al 95 empezamos a través de que esta decisión que les pido, saben, que expongan, si ustedes que están jóvenes, salgan de aquí, vean otras cosas. El mundo de nefro y trasplante está cambiando brutalmente. Entonces pudimos empezar a salir y empezar a hacer contacto, sobre todo los congresos americanos de nefro, contacto con los españoles. Hicimos muy buenas migas, sobre todo por el idioma, varios de nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezamos a invitarlos. Ya en aquel tiempo era muy conocido, vieron ustedes lo que se comentaba el doctor Maten Sanz, en el 93 al 95, los invitamos. Ya era empezar a ser conocido el modelo español de trasplantes, y que querían aceptaron venir a apoyarnos aquí a Guadalajara. Entonces, aquellos cursos, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Los cursos famosos hispano-mexicanos. Entonces empezaron a llegar aquí gente del 12 de octubre de Madrid, el doctor Morales, gente del Clínic de Barcelona, el doctor Campistol, que es actualmente incluso el director general del Clínic de Barcelona, y de Belvich, el hospital Griñó, y pues empezó a hacer la gestión de la residencia de nefrología, y eso fue lo que se pudo cristalizar. Y una anécdota muy interesante en esas conferencias, recuerdo muy bien en ese año, en el 93-94, no sé si ustedes conocen al director español, Almodóvar, una película que hizo acerca de una donadora de Barcelona, todo acerca de mi madre. ¿Qué creen? Ganó el Oscar. Estando aquí, tenía unas 2-3 semanas de haber ganado el Oscar de Almodóvar, y en una página frontal de New York Times salió recibiendo el Oscar, y esa fue la presentación de este grupo. Hicimos tal publicidad que todavía el doctor Guiñó, lo veo en la actualidad, todavía me dice: el auditorio estaba aquí a reventar. Hicimos tal publicitación que estuvo aquí director de la delegación, no cabía nadie. Y todavía me lo dice el doctor Guiñó: nunca había tenido una audiencia tan fascinada, y se lo dicen sus residentes. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar allá, dice: ese auditorio nunca ha visto un evento tan fascinado. Y le regañan a sus residentes: ojalá se me hicieran caso como hicieron casi en Guadalajara. Se quedaron con el modelo español de trasplante y el porqué, el impacto. Esto no es gratis, hay que cultivar y trabajar con gran conocimiento médico y gran sensibilidad. Entonces, todo esto, ¿verdad?, se empezó a crecer y empezó a hacerse más notorio toda esa situación. Y esto fue, ¿verdad?, la situación de lo de la residencia. Se empezó a notar, gracias al esfuerzo de todo y cada uno de los que estábamos en ese tiempo, hacerse la situación de decir: bueno, ¿por qué no nefro? ¿Por qué no hacer la residencia? Y había mucha inquietud con referencia a eso. Entonces, Dr. Kopp nos apoyaba mucho. En aquel tiempo podíamos estar casi cada verano ya con él. Y él fue el que nos dieron la técnica para empezar a implementar la medición de ciclosporina cuando esta estuvo ya disponible, con la famosa TDX. Él me la traje con ellos. Entonces, ellos tienen mucho, el grupo ahí de Harvard UCLA, mucho que ver en esto. Y pudimos, ya que vio todo esto, venía seguido, decía: pero ¿por qué no en la residencia? Y eso fue lo que hizo. Envié una carta directa que prometo que la voy a buscar, tengo demasiados papeles, buscarla, y hay que guardarla.
Y eso fue un parteaguas junto con todo el trabajo, ¿verdad?, que en ese tiempo ya se visualizaba aquí en el hospital. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el 98, ¿qué creen? Quizás una de las situaciones más trascendentes que hemos vivido fue, no sé, profesionalmente, en el 98, gracias a todo este trabajo, todo ese esfuerzo, me llamaron de la coordinación de gestión pública ahí en el Seguro Social, ahí con el doctor Echeverría, el doctor Méndez Bueno, un reconocimiento justamente de todos esos 10, 12 años de esfuerzo, no tener nada, nos asignaron plantilla. ¿Qué les parece sentarse con antes de la Navidad, sentarse y regresar aquí a Guadalajara con 40 bases para personal fijo para el trasplante, justo como un premio al esfuerzo colectivo que se había estado haciendo? Entonces fue cuando se pudo profesionalizar los programas de nefrología y trasplante, como un modelo que es lo que se había tratado, se había cabildeado de que era el modelo que pudiera ser el éxito de esto. Entonces asignaron bases para, aquí no está el doctor Carlitos Valdestino, la gente que estaba trabajando con nosotros más o menos permanentemente, porque resultaba que el hospital, lo recuerdan, Salvador, hacíamos un trasplante, muy bien, por ahí se hacían uno a la semana. Ay Dios, ¿qué está pasando? 2 a la semana. ¿Qué les pasa a los nefrólogos? ¿Están locos o qué? Y los cirujanos, algunos de ellos, urología, el doctor Muñoz, el doctor Brechet protestaban. 3, oigan, no, pues ya está, ¿qué está pasando aquí en este hospital? Esto es un hospital de trasplantes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Esto por qué? Porque a nivel regional, aquí al tiempo existían las direcciones regionales, empezamos a trabajar con el sistema, que la ciencia, el conocimiento no se equivoca. La situación de la referencia temprana en nefrología. Entonces trabajamos con los hospitales regionales, y no nomás eso, sino todo el occidente del país, toda la costa, y nos estuvieron refiriendo pacientes. Entonces el programa se empezaba a nutrir, entonces no era un accidente. Y era tal el trabajo que había, que fue lo recuerda Salvador, un trabajo brutal, y esa es la situación de la casuística. Entonces esto no es gratis. Entonces, como premio a ese esfuerzo, el 98, la Dirección General, ¿verdad?, nos asignó este personal. ¿Y qué fue lo que pasó también? Como consecuencia de eso, un donativo, y lo que nunca se había visto. Había apuestas, incluso por ahí todavía a estas alturas me deben una cena el doctor Muñoz, apostó que nunca se iba a hacer eso, que era puro cuenta de la gente de Ciudad de México. ¿Qué creen? Se empezó a cambiar el cuarto piso. Justamente va con la situación de asesoría que hemos tenido, sobre todo con los grupos españoles, y en Europa, sobre todo en la Universidad de Uppsala, al norte de Estocolmo, hay un centro muy parecido, en los países nórdicos, ustedes saben, hacen mucha donación viva. Y pudimos ver, ¿verdad?, de primera mano ese modelo. ¿Por qué? Porque ya son hospitales universitarios que no pueden hacer, o sea, no pueden crecer más porque ya no tienen capacidad, y justamente una idea que ellos elaboraron fue establecer quirófanos propios como una manera, ¿verdad?, de incrementar el programa. Si es esa propuesta, y pese a toda predicción, que dijeron que nunca se iba a hacer, hubo un donativo de una instancia privada, y ¿qué creen? Se aprobó, y pese a la presidencia de México, se empezó a remodelar el cuarto piso. La ira de la fantasía, ¿lo recuerdan? Que sí se decía, había apuestas de que no se iba a hacer, y eso fue lo que le dio ya más libertad, y ya con plantilla, y ya con personal fijo, y eso fue enfermería, todo laboratorio, y junto con esto, ¿qué fue lo que llegó? El equipamiento. Entonces, junto con nosotros se dio las mismas características en cuanto a unidad de trasplantes de nefrología en la 71 de Torreón, pero nunca fue lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí la visión que tenía ese grupo era muy diferente a la que teníamos nosotros, de lo que habíamos aprendido con la gente, ¿verdad?, con la que habíamos estado trabajando, y eso fue, ¿verdad?, lo que trajo como consecuencia pues esa situación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el 99, como decía el doctor Salvador Chávez, se hizo la apertura de la unidad de nefrología y trasplantes, y eso dio una libertad plena y total, ¿verdad?, de poder hacer pues lo que se está haciendo gracias a todo el esfuerzo. Y como todo en la vida, no nomás es empezar, caminar, si no sabe que se continúe, es quizás el éxito. Y gracias a todos ustedes que han hecho, ¿verdad?, esa continuidad, todo y cada uno de ustedes, clínicos, nefrólogos, enfermería, cirujanos. Esto es lo que se ha condicionado entonces todo ese esfuerzo. Entonces ya en el 99 se apertura la unidad de nefrología y trasplantes, y ¿qué creen? En el 2001 también, como fruto de todo ese esfuerzo de trabajo, pudimos organizar aquí el primer congreso de la Asociación Mexicana en Trasplantes. En aquel tiempo, extranjeros, entre ellos el doctor Joel Ricopo, y lo que pues aprendimos en la temporada que estuvimos allá fue una situación bien sencilla: convivir con gente como él mismo, con el doctor Richard Glasso, tener las sesiones cada mes a todos los fellows de la Universidad de California en Los Ángeles, conviviendo con el doctor Paul Terasaki, todos ellos, realmente fue una delicia y fue crear una inspiración. Entonces,
Entonces eso fue lo que pudimos hacer y eso fue el detonante para poder hacer todo lo que en la actualidad se ha... Bueno, entonces para concluir, me gustaría ver, ese es el antecedente de la residencia, y bueno, pues felicitar nuevamente a todos los miembros actuales y pasados, ¿verdad?, que han contribuido a que esto sea lo que es, y sobre todo también una reflexión, que créanme lo que es un parteaguas. Vean, o sea, nefrología y trasplantes ahorita en la mejor época. Ahorita la literatura está llena de avance y conocimiento. Y me hace pensar, viendo aquí, por ejemplo, al doctor Medina, todo lo que se habla, lo que en este centro están haciendo de excelencia en glomerulopatías. Hay que exponerse. Ahorita, por ejemplo, comentamos, hay 5 drogas, por ejemplo, para el tratamiento de la nefropatía por IgA. Hay que empezar a explorarlas. Estamos hablando, ¿verdad?, del ANCA con un medicamento nuevo que hay, ¿sí? El Avacopan. Necesitamos incorporarlo. En cada una de las áreas fue una delicia oír al doctor Parro ahorita con esa situación, ¿verdad?, de esa situación de los ecos. Entonces tienen ustedes tal talento que explótenlo, realmente. Ahorita vemos toda la situación de los, como mencionaba el doctor Luis Evangelista, ahora con los EPLETs, los PIRCH, las páginas que tenemos, los nuevos mediciones de los antígenos de histocompatibilidad, pero ya no por lo tradicional, sino por EPLETs, esas pequeñitas moléculas bioquímicas. Esto va a cambiar totalmente, ya no nomás eso, sino potencialmente hacer estudios de histocompatibilidad más certeros, más exactos, que creen con menos complicaciones, para tener menos complicaciones inmunológicas. Estamos midiendo, se decía, la situación de pacientes con enfermedad renal poliquística en nuestro día a día. Estamos haciendo volumen renal total, esas nuevas técnicas de rayos X que hacen en Mayo Clinic, y que aquí nomás es cosa de trabajar con los radiólogos, y lo pueden hacer ustedes. Tolvaptan para el tratamiento de este tipo de cosas, lupus. El Belimumab está haciendo una respuesta extraordinaria. La Voclosporin, en fin. Entonces la situación es bien clara. Hay que trabajar, hay que leer, hay que exponerse. Salgan, ¿verdad?, de su... Y es ojalá la pudiera... Quiero mostrarles una diapositiva que me regaló la doctora Beatriz Domínguez Gil. Hay que salir de nuestra área de confort. Yo insisto, a veces se vive muy bien en México, como decía el doctor Salvador Chávez. Pero también afuera hay que salir. El mundo allá afuera es muy interesante. Y en esta área son tiempos muy interesantes para la nefrología y para trasplantes. Así que tomen una ventaja de esto. Sobre todo ahorita las nuevas generaciones están muy jóvenes. Aprovechen de eso y me da tanto gusto oír esa experiencia de soltura, ¿sí? Esa situación, ¿verdad?, de inquietud. Entonces esa inquietud expresan, lean, atrévanse a hacer cosas diferentes. Entonces, pues no sé, realmente ha sido una jornada, un camino, ¿verdad?, que créanme, lo que lo volvimos a hacer ha sido mucho esfuerzo, pero debe ser una cosa bien que vale la pena, y sobre todo por una cosa bien clara: los pacientes. La medicina ahorita, la nefrología que vimos, que yo practiqué, que muchos de nosotros practicamos en aquellos años, a veces les confieso, como los catéteres rígidos, el truco, todo eso, avergüenza, pero era lo que había. Ahorita ustedes están en una época total y plenamente diferente, así que hagan innovaciones, cambien, atrévanse, tengan mucha desfachatez en cambiar todo esto, de tal manera, ¿verdad?, que van a lograr mucho, y no más esto, sino muchísimas cosas más. Y pues ya después me gustaría, ¿verdad?, que nos invitaran para que también lograran hacer, nos hicieran una evaluación de todos esos logros. Muchísimas gracias. Perdón, la previsión de miren, este es cuando estábamos en plena construcción del cuarto piso. Vean ustedes. El doctor, en aquel tiempo el doctor Muñoz Reyes me apostó, dice: aquí te están engañando. El día que vi el primer marrazo en el cuarto piso te voy a invitar a cenar. Nunca me invitó. Y vean ustedes, ¿conocen a este? Dice yo. Y yo también, cuando estaba joven, lucía, mire, lleno de cabello. Y también me imagino, y vaya, todo un tipo, el doctor Porter. Fue una de otras de las situaciones que le agradezco mucho de la estancia ahí en UCLA. Aquellas sesiones, cada fin de, comentamos, every month, remember, was a dinner,
as dinner with all the fellows. And they invited us, several professors of the main campus. Okay, Paul was there. Estuvo aquí con nosotros en 2001. ¿Y qué creen? Anduve nomás que no encontré la foto de así como con su sombrerito así de veracruzanos, increíble. Estuvo con nosotros aquí. Entonces volvemos a lo mismo, esto no se da gratis. Y como consecuencia de eso también, en el libro de Clinical Transplant de Michael Checa y del grupo de UCLA, nos invitaron a publicar, dado que ya se sabía, ¿verdad?, que aquí en Guadalajara estaban haciendo cosas interesantes, y vean ustedes el efecto que es el trabajar en equipo. Una de las cosas que más recuerdo con con mucho gusto y orgullo, que en el 2000, lo que nunca se había hecho, un grupo, así como estábamos recién inaugurados, 41 trasplantes de cadáver. Y lo recuerdo muy bien cuando el doctor, el doctor Ramos, el famoso Chamuquín, Roberto Herrera, todos ellos, se hacía la extracción de cadáver y se hacían los trasplantes inmediatamente, casi sin isquemia fría. Qué lástima que no está aquí el doctor Valdespino, porque estamos muertos de todo el santo día, y todavía en la noche poner los riñones a todas horas se pegaban. A todas horas en un afán de que esto funcione, y que creen, casi no tuvimos complicaciones. 41 en el 2001, y entonces recuerdo muy, muy agradablemente cómo en aquel tiempo no haciendo la canción de Lou Vega, el mambo número 5, decía el otro Sandoval, todos nosotros los poníamos anestesiados para bailar y mover las piernas porque estamos muertos tajantemente. Y era todavía lo pongo de vez en cuando y me agarro así como que empezamos otra vez a bailar. Es la situación que mueve a la gente a hacer eso, y esto, ¿verdad?, insisto, no se hace gratis, y ese es el efecto. Es el efecto de todos y cada uno de ustedes en el impacto de las trasplantes en todo el país. Así que pues siento que deben estar ustedes, créanme, lo que muy orgulloso, doctor Salvador Chávez, todos los que hicieron posibles todo esto. Y ven ustedes, nefrólogos, cirujanos de trasplante, hasta coordinadores. Entonces la situación, digo, está de tal manera servida, y agradezco, ¿verdad?, mucho esta imagen que me pasó el doctor. Ven ustedes, 174 egresados, ya son 26 generaciones. Entonces todo y cada uno de ustedes han contribuido a esto. Entonces saben que esto es digno de felicitarse por estar todo cada uno de ustedes. Es lo que yo les decía, sal de tu zona de confort. Aquí en México se vive muy bien, ¿sí? Solo se puede crecer si estás dispuesto a sentirte incómodo y molesto por no intentar algo nuevo. Inténtelo, jóvenes, inténtelo, cambien, muévanse. Ahí los está esperando una situación de conocimientos bien interesantes, pero mientras no tengan esa inquietud y sigamos en nuestra área de confort, no atreverse a hacer cosas diferentes, ¿qué creen? No se va a lograr mucho. Entonces expónganse, salgan. Se vive aquí muy bien en México, pero también salgan y regresen y aplíquenlo aquí a su día a día. Y es como van a trascender más. Muchas gracias. Bueno, para continuar con el programa y no atrasarnos un poco más, voy a presentar a